por allí, como siempre, en nuestro medio que desvirtúan la verdad, que según los cuales no tendría ese decreto la sustentación suficiente. Sin embargo, les manifiesto que ese decreto está debidamente sustentado, está fundamentado. En el oficio 196/2022 CG Policía Nacional del Perú, remitido por Vicente Tiburcio Orbegoso, general de la Policía, comandante general de la Policía General, de la Policía Nacional. Aquí está el decreto, os digo la comunicación, el informe. ¿Y qué dice? Fíjense, en uno de sus extremos. Desde el día 28 de marzo 2022 se viene realizando el paro nacional indefinido de transportistas, convocado por la Unión Nacional Transportista y la Confederación de Transportistas del Perú dedicados al transporte de carga pesada, quienes solicitan atención inmediata a sus medidas de lucha, solución al aumento del precio del combustible, eliminar la competencia desleal que le hacen los transportistas extranjeros, eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, revisión de contratos de concesión de carteras y peajes y la reestructuración de Sutran y revisión de la ley de municipalidades. Asimismo, desde el primero de abril del 2022 se viene realizando un paro agrario, originando mayores protestas, aunada que desde el día de la fecha se ha sumado a las protestas otros gremios de transportes. Estoy dando lectura textualmente, por si acaso, produciéndose el escalamiento del conflicto social, desencadenándose actos de vandalismo, pillaje y saqueos, hechos que no se descartan puede suscitarse en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, por lo que se debe evaluar la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio desde las 02 horas hasta las 23:59 del día martes 5 de abril 2022, durante el estado de emergencia en la ciudad de Lima Metropolitana, del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Por las consideraciones expuestas, esta Oficina de Planeamiento Operativo Institucional del Comando de Asesoramiento General, Comando Operativo de la Policía Nacional del Perú, se sugiere evaluar la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio, desde las 02 horas hasta las 23:59 del día martes 5 de abril 2022, durante el estado de emergencia en la ciudad metropolitana del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Es el informe de la policía, pero además tenemos otro informe de inteligencia, el número 028/2022, que tiene el carácter de secreto y que por lo tanto no puedo dar lectura. De manera que hay que informar correctamente, no decir pues que ese decreto supremo no tenía fundamento, no tenía la sustentación debida. Tenía la sustentación debida, se conocía que desde las 12 de la noche ya se estaban preparando para al amanecer comenzar con estos actos delictivos de pillaje, de saqueos, de destrucción de vehículos, de ataques a la propiedad pública y privada. Por lo tanto, hemos tenido que dictar
la medida indicada en protección de la vida, la integridad física, el patrimonio de las personas. Eso es lo que hemos hecho. Ayer en horas de la tarde se vio que la situación andaba más o menos tranquila, y entonces ya se dejó fluir a la gente para que puedan circular poco a poco. Incluso teníamos conocimiento de la movilización que se iba a hacer, pero movilización que se iba a hacer pacíficamente. Sin embargo, ya conocen ustedes cuál ha sido la consecuencia de esta movilización: graves daños a la propiedad pública y privada, lo que implica pues que en estas movilizaciones hay personas infiltradas que quieren crear el caos, que, como dicen en los informes respectivos, lo que quieren es, por supuesto, generar desestabilización para obligar al presidente de la República a renunciar, o que se vuelva a presentar otra cuestión de vacancia, Esa es la forma de actuar. Por eso es que hemos dictado ese decreto supremo. Ayer, el día de ayer, el Consejo de Ministros, o un sector de los ministros, tuvo una reunión con la mesa directiva y con los voceros del Congreso, y ahí hemos hablado francamente, ordenadamente. Pensamos que somos personas, por supuesto, que tenemos moral, que tenemos ética, que respetamos nuestra palabra, y ambas partes hemos acordado trabajar conjuntamente, para poder sacar las leyes que benefician a nuestro país. Incluso hemos acordado, si bien es cierto verbalmente, que los equipos técnicos de las comisiones del Congreso coordinen con los equipos técnicos de los respectivos ministerios a fin de emitir las leyes que sean más beneficiosas para nuestro país. Y a su vez el Congreso también se ha comprometido a debatir y aprobar los proyectos de ley que le ha presentado el Ejecutivo. Pero siempre por allí se desliza esto de que no se habrían presentado proyectos de ley. Hay 20 proyectos de ley que el Congreso todavía no se ha pronunciado. Por ejemplo, a título de ejemplo, dice, el proyecto de ley número 389, ley que deroga la ley 29.613, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto geopolítico bioceánico Perú-Brasil, ferrovía interoceánica Salaverry-Leoncio Prado, frontera Perú-Brasil. U otro proyecto, ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Todos tienen conocimiento en el Perú que este gobierno a sus inicios presentó un proyecto de ley al Congreso a fin de reducir a su máxima expresión la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que es un concepto vacío de contenido, y la reducción de la cuestión de confianza. O sea, los dos elementos utilizados, uno por el legislativo, otro por el ejecutivo, los dos elementos que han dado lugar para que en los 5 años que nos preceden hayamos tenido 5 presidentes y además 3 congresos. O sea, una inestabilidad política monstruosa que nos ha perjudicado enormemente, porque si hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica y en todas las otras materias, y no nos deja eso, por supuesto, avanzar, al Congreso le solicitamos que atienda esta petición
lo antes posible para poder establecer paz en nuestro país, paz política. Yo converso aquí, no con embajadores de distintos países, y a los cuales les solicito que inviten a sus empresarios para invertir en el país, y ellos están dispuestos, pero siempre manifiestan que la inestabilidad política no permite hacer inversiones. Y eso efectivamente es así, de manera que una segunda invocación muy respetuosa al Congreso de la República para que trate rápidamente este tema. Otro proyecto, la ley que modifica la vigencia de la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, con relación a la implementación de las evaluaciones de desempeño docente. A veces se critica, por ejemplo, al ministro de Educación de que no se hacen las evaluaciones, pero no se trata de reglamentar eso mediante una ley, o ley que promueve, otro proyecto de ley que promueve la celeridad y la congruencia procesal en los procesos sumarísimos y precisa los deberes, infracciones, sanciones y criterios de evaluación de los jueces, del Poder Judicial. Procesos sumarísimos como son, por ejemplo, alimentos, desalojos, separación de cuerpos, etcétera, procesos sumarísimos, relativos, por ejemplo, en patrimonial a la posesión, no a la propiedad, que en la práctica dice sumarísimos, pero que en la práctica, en la realidad, son larguísimos, y eso le cuesta mucho a las personas que están involucradas en estos procesos. Imagínense ustedes que un proceso de desalojo por falta de pago de la renta, o un desalojo por vencimiento del contrato de arrendamiento, dure años. ¿Qué empresario se va o va a proponer o va a tomar la decisión de construir edificios con los fines de arrendamiento? Nadie, pues, nadie. En cambio, nosotros lo que queremos es eso, acelerar estos procesos debidamente para crear seguridad jurídica, para que el empresario tenga seguridad y pueda construir, con fines de arrendamiento. Hay países en donde la mayor parte de gente viven en habitaciones arrendadas, o sea, alquiladas. Ejemplo, España. Ejemplo, Alemania. En nosotros no hay eso. ¿Por qué? ¿Quién va a invertir eso? Yo no voy a invertir unos cuantos millones para construir un edificio, arrendarlo, me paga en los primeros meses, pero después no me paga, tengo que ir a un juicio y años vive allí sin pagar. Nosotros lo que queremos es resolver eso rápidamente, y así les puedo leer a ustedes los 20 proyectos de ley que hemos presentado al Congreso y que no se tratan. Pero, por ejemplo, mencionemos otro, la ley que modifica diversos artículos del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado, para celebrar nuestros actos jurídicos de cualquier naturaleza, pero especialmente los de naturaleza patrimonial, tenemos que concurrir al notario, y no lo encontramos al notario, no está el notario. O nos dicen, deje usted, voy a legalizar una carta, nos dice, deje usted la carta, venga usted a recogerlo en la tarde, o venga a recogerlo mañana, cuando eso se puede hacer rápidamente, violentamente, al instante, Nosotros lo que queremos es incrementar el número de notarios en las provincias más pobladas, en las ciudades más pobladas, y en los distritos debe haber por lo menos un notario, en los distritos, Claro, hay distritos poblados como los de Lima, los de San Isidro, los de Miraflores, que tienen varios notarios y aún se requiere de más notarios. Otro extremo allí, en esto de los notarios, ustedes solicitan un crédito para comprarse su casita, ya encontraron la casa, ya tienen el precio, ya tienen un notario, ya saben cuánto les van a cobrar
por la escritura pública, van al banco para que les otorgue el crédito y el banco les dice que no, con ese notario no, es con el notario del banco. Estamos disponiendo, por supuesto, la persona es la que elige al notario y no el banco el que elige al notario, porque así se encarece demasiado, ¿no?, el crédito. Pero allí tienen ustedes 20, ¿no?, proyectos que hemos presentado al Congreso que no son atendidos y que esperamos no que sean atendidos. Vamos a ceder la palabra aquí a mis colegas ministros. Seguramente ustedes están interesados por los acontecimientos acaecidos aquí con el estado de emergencia en Lima, que es no permite la inmovilidad, no permitió ayer la inmovilidad, no todo el día, porque en las horas de la tarde ya de hecho lo hemos dejado sin efecto en los hechos. No hemos sacado un nuevo dispositivo, que es lo que están diciendo allí también. No, pues, no hemos sacado un nuevo dispositivo, ¿por qué? Porque si sacamos un nuevo dispositivo, ese dispositivo lo tenemos que publicar, ¿no? ¿Y cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿No? Los que critican, cuando menos deben leer la Constitución, que es el texto más pequeño y que cualquier persona no lo puede entender. No, si nosotros ayer sacábamos y se evaluó sacar ese proyecto, sacábamos ese decreto supremo derogando el anterior, teníamos que publicarlo, entraba en vigencia el siguiente día, no tenía ya ningún objeto. ¿Por qué? Porque el proyecto derogado ya no tenía vigencia, ya perdió su vigencia a las 11:59 de la noche, ¿no?, del día de ayer martes. Vamos a dar la palabra a nuestro ministro de Defensa. Gracias, señor Premier. Del Consejo de Ministros en estos momentos hace el uso de la palabra el ministro de Defensa. Escuchemos. Respecto a los acontecimientos que se han producido o que se están produciendo en el sur, en la carretera, en la Panamericana Sur, en este momento se está instaurando el orden en los tramos de los kilómetros 278 al 288 más o menos, a la altura de Ica. Se está dialogando, tenemos ahí alrededor de 500 efectivos, se han desplazado una buena cantidad de efectivos en las horas anteriores y se está trabajando y dialogando permanentemente para poder llegar a un acuerdo y poder despejar las vías, siempre enmarcado dentro del respeto que detecta los derechos humanos. Producto de estas operaciones, hasta el momento tenemos 15 policías heridos, hay una persona fallecida que está en proceso de investigación y tenemos alrededor de 15 detenidos. Las operaciones continúan, están en este momento en una tregua, digamos, y esperamos que se restablezca la normalidad dentro de las próximas horas. Para precisar que nosotros respetamos las protestas, el derecho a la manifestación pacífica es un derecho de la persona, pero siempre condenaremos la violencia y los ataques a la propiedad pública o la propiedad privada, como hemos sido testigos el día de ayer acá en Lima y que también se han producido los días anteriores en otros lugares del país. Hacemos un llamado a la calma. Creo que el diálogo es la única forma de salir adelante y en ese sentido saludamos
la predisposición del Congreso en la que, como ha informado nuestro Premier, el día de ayer hemos estado presentes un grupo de ministros junto con la Junta Directiva y la Junta de Portavoces, donde la mayoría, si no es en la totalidad de los congresistas, así como los ministros, hemos manifestado nuestra total disposición para que las diferentes comisiones del Congreso se reúnan con los ministros y podamos sacar adelante los proyectos de leyes y las obras que nuestras comunidades lo necesitan. Yo estoy totalmente seguro que vamos a respetar nuestro acuerdo, que vamos a respetar nuestra palabra empeñada por el bien del país. En respecto a los detenidos, el día de ayer han habido alrededor de 20 detenidos que están también en un proceso de investigación. Hemos tenido 30 policías heridos, los cuales están siendo atendidos en el hospital de la policía, producto de estos actos reñidos con la ley, porque, como vuelvo a decir, todos tenemos derecho a expresarnos, pero siempre de manera pacífica. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Para comentarles sobre los acuerdos a los que llegamos en el marco de las conversaciones que tuvimos con la mesa directiva del Congreso y los voceros, es priorizar algunos proyectos que forman parte precisamente para atender esta situación de crisis. Es el proyecto de ley que se refiere a la exoneración temporal del impuesto general a las ventas de productos alimenticios que forman parte de la canasta básica de consumo. Obviamente, atendiendo a que esto del problema de la inflación de alimentos y de combustibles que estamos experimentando en nuestro país y que afecta en realidad a todos los países a nivel mundial, va a tener un componente temporal, ¿no? De acuerdo a las proyecciones del Banco Central, las presiones inflacionarias deberían llegar a sus niveles normales a partir del próximo año. Por lo tanto, las medidas que tomamos son medidas de tipo coyuntural, temporal y acotadas, ¿no? Hacia donde realmente tienen un mayor impacto, y por eso es que hemos presentado este proyecto de ley que además tiene un componente, porque se genera en situaciones en las cuales pues hay un conflicto bélico que termina afectando el precio de los alimentos, y asimismo cuando la inflación supera un nivel por encima de los estándares establecidos alrededor del 6% hacia arriba. Y hacemos el llamado al Congreso para iniciar además la discusión y la coordinación para que este proyecto sea aprobado a la brevedad posible. Bien, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias, Premier. Señores periodistas, muy buenas tardes. Boluarte, escuchemos su Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la preocupación del alza del costo de vida y cómo llegamos a nuestros usuarios, en coordinación con el Ministerio de Economía, se ha acordado generar subvenciones extraordinarias adicionales a los programas Juntos, Contigo y Pensión 65. Esta subvención extraordinaria adicional va a hacer de que nuestros usuarios de estos tres programas dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pueda aplacar el alza del costo de vida y pueda ayudar a los hogares, a nuestras niñas, a nuestros niños, a que no retrocedan en lo que es su alimentación y su cuidado, a la cual desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos cuidando. Solo eso, Premier, señores periodistas, gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. A continuación viene ya la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Hay que indicar además que el ministro de Defensa ha señalado que ayer se registraron 20 detenidos, 30 policías heridos, los cuales están en estos momentos en el hospital de la Policía Nacional. Escuchemos las preguntas por parte de los medios hacia los miembros del gabinete.
digamos, información en el sentido de que usted habría presentado su renuncia, o en todo caso el presidente Pedro Castillo le habría exigido su renuncia. En ese marco, ¿qué hay de cierto en ello? Y si mañana igualmente se va a producir el Consejo de Ministros descentralizado en la región Junín, en Huancayo. Gracias, Premier. Bueno, no les comunico que no he presentado mi renuncia, que el gabinete está muy sólido, que estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país. En materia de vacunación, por ejemplo, lo hemos colocado entre los primeros países del mundo. En materia de educación se ha trabajado con muchísimo esfuerzo, se ha logrado restablecer la mayoría de locales escolares, faltarán algunos, se construirán otros, ¿no? En infraestructura igualmente se está avanzando en lo que es saneamiento, agua, desagüe, otorgamiento de títulos, ¿no? En todas las áreas, en agricultura se está realizando un amplísimo plan, ¿no?, de distribución del guano de isla. Hemos dispuesto allí, mediante una norma legal, que el 89% del guano de isla se va a dedicar para la agricultura nacional y solamente se va a exportar el 11%. O sea, se está trabajando intensamente, claro, ¿no?, con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas. La agricultura, la pequeña agricultura, la agricultura familiar nunca fue atendida y ahora tiene que ser atendida. Pero eso no quiere decir, como se dice por allí, no que nosotros somos comunistas. ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes que en el gobierno del presidente Castillo no hay un solo acto, ustedes no pueden presentar un solo acto que sea la expresión, la manifestación de esa política? Nosotros seguimos la política que está consagrada en la Constitución, que es la economía social de mercado, la cual también exige que se combata y se combata seriamente a los monopolios y a los oligopolios. Son esos poderes, entre otros, los que quieren derribar al presidente Castillo, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir trabajando por todos los peruanos. En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premierato, lo haré con mucha alegría, como ustedes me ven en este momento, y con mucha lealtad, no voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros. No, eso es falta de lealtad, eso es falta de honestidad. Eso significa que solamente he estado en el cargo por la remuneración, por la mensualidad. Aquí los ministros no estamos por eso. El señor presidente puede reestructurar su gabinete en cualquier momento. Y la otra parte de la pregunta, no sé cuál es. Sobre la reunión de mañana en Junín, si el Consejo de Ministros descentralizado se va a producir siempre, Premier. Sí, estamos viendo eso, claro, debe producirse, solo que las circunstancias actuales, que todos conocemos, no podría determinar que se tome otra decisión, pero la visita a Junín está ya acordada. A continuación, pregunta de María Díaz, de Justo Medio. Buenas tardes, ministro. Mi pregunta sería para el Premier. Respecto a los informes que han mostrado justamente el día de hoy acerca de las advertencias de saqueo y vandalismo en las posibles manifestaciones del día de ayer, entonces, ¿por qué el presidente toma la decisión de derogar ese decreto supremo? Si es que ya sabía esa advertencia grave y ya se sabía por todos los medios de comunicación la magnitud de personas que estaban caminando hacia el Congreso de la República. ¿Por qué
de alguna manera ponernos en peligro a todos los ciudadanos, inclusive a muchos compañeros de la prensa que el día de ayer han sido agredidos. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo se tomaría ya la decisión de un nuevo ministro de Salud? Creo que todo el Perú está esperando ya eso. Sí, el día de ayer nosotros ya sabíamos de la movilización, pero se juntaban los grupos, más o menos a partir de mediodía, y eran grupos pequeños, ordenados, no había agresiones a la propiedad pública y privada, no existía nada de eso, y por lo tanto tomamos la decisión de no aplicar ya el decreto que establece este estado de emergencia. Sin embargo, en la tarde han ocurrido los hechos que todos conocemos, hechos que ya estaban planificados desde el día anterior para realizarlos desde la amanecida, pero lamentablemente pues esta movilización que daba los indicios de que iba a ser pacífica se ha desencadenado en esta forma. Con relación al ministro de Salud, el señor presidente seguramente ya lo va a juramentar, me imagino que a más tardar el día de mañana. Sí, muy bien. Para complementar la respuesta, Premier, el presidente decide tomar esta decisión en horas de la tarde por un simple motivo, porque estamos en un gobierno democrático, donde se le escucha a los ciudadanos. Porque cuando los ciudadanos salen a hacer una manifestación pacífica y a mostrar algún tipo de descontento con alguna situación, tenemos un presidente que escucha. Tenemos un gobierno que no es represor. Tenemos un gobierno que no es dictador. Tenemos un gobierno que camina de la mano con sus ciudadanos, que sabe escuchar. Y por supuesto, lamentablemente a estas voces democráticas también que pueden manifestar algún tipo de descontento, se suman vándalos, organizados, que ustedes los han podido ver en primera línea, cómo se comunicaban, cómo se pasaban los bates. Se incendió el Poder Judicial, se incendió la Fiscalía, se incendió el Jurado Nacional de Elecciones. La OMP estaba un poquito lejos. Pero estamos en un gobierno que escucha siempre a sus ciudadanos. Es por eso que el presidente decide en esos momentos dejar sin efecto, de hecho, y darle las disposiciones que corresponden tanto al Ministerio del Interior como al Ministro de Defensa, para que este decreto supremo respecto de la inamovilidad de los ciudadanos quede sin efecto. Creo que mientras que vivamos en un gobierno en democracia, nuestro país siempre va a tener esperanza. Y tenemos un presidente que nos garantiza siempre eso, escuchar a sus ciudadanos. Estamos viendo toda la problemática en el país y nos estamos sentando a conversar con quienes realmente son los acreditados y legitimados de los distintos gremios para poder llegar a acuerdos. Tenemos un poder ejecutivo que está escuchando. Necesitamos mucho de ustedes también, para que nos ayuden a transmitir el diálogo correcto que estamos haciendo con los diferentes gremios. Necesitamos no solamente que se pase todo lo que es la violencia, que efectivamente se tiene que comunicar, pero también necesitamos que nos ayuden a transmitir todos los acuerdos a los cuales estamos llegando. Que nos ayuden a transmitir a los ciudadanos en el Perú que vivimos en un gobierno que respeta los derechos humanos y que lo va a respetar hasta el último día de su mandato en un gobierno que ha sido electo por 5 años. Gracias. Continuamos con la pregunta de Diana Falcón de RPP. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. El presidente Pedro Castillo ha señalado constantemente que el gabinete está en constante evaluación. Bajo esa perspectiva, ministros, llevan más de 7 días de protestas en diferentes partes del país, 6 muertos, daños en la propiedad pública, espacios públicos y privados también. Se analiza la salida del ministro del Interior y la salida del ministro de Defensa porque hasta ahora no han dado solución a esta crisis. Y por otro lado, ¿cuál sería el motivo por el que el presidente Pedro Castillo no iría mañana a Huancayo, ya que la población huanca pide su presencia en esta parte del país? Gracias. Ya lo hemos manifestado, ¿no? El presidente Castillo tiene a sus ministros, a todos, en constante evaluación. ¿Se han producido estos hechos?
muchas veces se menciona, ¿no?, que estos hechos son consecuencia, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo. No, pues, no hay que deformar la verdad. Todo el mundo sabe cuál es la razón fundamental por la cual se han incrementado los precios. Todo el mundo lo sabe. Y parece que en el Perú no lo supiéramos. Es la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. La subida de los precios es mundial. La inflación es mundial. ¿Cómo han subido los precios en Alemania? ¿Cómo han subido los precios en España? ¿Cómo han subido los precios en Estados Unidos? Como consecuencia de la guerra. La guerra lo que ha determinado es que suba el precio del petróleo. Con la subida del precio del petróleo, sube el precio de los combustibles. Y por consiguiente, por los costos del transporte, con la subida del petróleo sube el precio de la gasolina y todos estos otros elementos que se necesitan para el transporte. Y como consecuencia de esa subida, sube el precio de los productos alimenticios. ¿Qué está haciendo el gobierno? Hemos dictado, no una norma allí, un decreto supremo, exonerando el impuesto selectivo al consumo de la gasolina 84, gasolina 90, del petróleo, ¿no? Y eso va a contribuir también a reducir el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Y ustedes me dirán, pero los grifos no bajan los precios. Miren, en esta ocasión se va a ejercer un control estricto en los grifos, por medio de Ocinermin y por medio de Indecopio. Los precios del combustible bajan en planta y también van a tener que bajar, ¿no?, en los grifos. Y hemos presentado ayer un proyecto de ley de exoneración también del impuesto general a las ventas a los productos básicos de la canasta familiar. Los fideos, el arroz, el azúcar, los huevos, ¿no?, entre otros productos. Y esperamos, ¿no?, que el Congreso lo trate como primerísima prioridad. Y yo entiendo que el Congreso es sensible, seguramente en este momento está debatiendo eso, o a lo mejor ya lo aprobó, porque las necesidades del pueblo no pueden esperar, no pueden esperar. El Congreso tiene mecanismos, incluso para exonerar de dictámenes en las comisiones cuando se trata de estas situaciones de suma gravedad para la población, especialmente para la población más pobre. Se está estableciendo también mediante decreto supremo la fabricación de productos lácteos que se debe producir con leche fresca, ¿no?, reduciendo la utilización de la leche en polvo, porque ustedes sabrán, ¿no?, la leche fresca generalmente no lo utiliza la empresa que fabrica estos productos, y entonces a veces hasta tienen que arrojar la leche al río. No, esa situación va a cambiar. O sea, estamos tomando medidas en protección, ¿no?, de la comunidad. Sí. Una pregunta, ministro, ¿por qué motivo el presidente no iría a Huancayo? ¿Cuál sería el motivo? Lo que he dicho, creo que usted ha escuchado mal, y a veces escuchamos mal, ¿no? He dicho que el Consejo se va a realizar en Huancayo, eso está decidido, salvo que por las circunstancias que vivimos ocurra algún asunto, alguna cuestión no extraordinaria que no podemos prever en este momento. En la vida se producen hechos imprevisibles, no somos adivinos, ¿no? Si se produce un hecho extraordinario, pues entonces habrá que actuar conforme a ese hecho.
Última pregunta de Katia Gutiérrez de Canal N. Ministro, buenas tardes. Permítame, sé que ha explicado y ha leído este informe de inteligencia, pero queremos saber si podemos tener acceso a este documento, a este informe de inteligencia que sugiere la inmovilización social, por lo menos que nos dé alcance respecto a la fecha y a los detalles o más detalles de este documento. Y mi segunda consulta es, ¿por qué el presidente de la República entonces, si no iba a firmar un decreto supremo porque iba a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación, se retiró del Congreso? ¿Estaba él incómodo por lo que le estaban diciendo los congresistas? ¿Por qué se retiró de manera tan apresurada? Un poco para que nos explique eso. Y a la ministra de Trabajo, aprovechando su presencia aquí, se ha cuestionado mucho el incremento del sueldo mínimo y algunos especialistas consideran que se debería trabajar más para reducir la informalidad. Quería saber si tiene algunas propuestas respecto a ello. Muchas gracias. Gracias. En cuanto al presidente, ¿por qué se retiró? Claro, una serie de imaginaciones, ¿no? Una serie de lucubraciones al respecto, ¿no? Y siempre hay que buscarlo algo que sea negativo para el presidente, pues no los actos positivos. Y bueno, esa es la actitud de la prensa y está bien. El presidente se retiró precisamente para ver, ¿no?, la derogación de este decreto supremo, ¿no? Analizando, por supuesto, en su oficina, determina que no tiene ninguna utilidad ya la derogación del decreto supremo por la razón que le acabo de mencionar, que es una razón jurídica, que ustedes tampoco lo saben y tienen que consultar. La ley se publica, el decreto supremo de derogación, si hubiese publicado, no entraba en vigencia inmediatamente, sino al día siguiente de su publicación. Entonces, si entraba en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no?, ya no tenía objeto la derogación, porque en ese momento, ¿no?, o sea, en las 00 horas del día miércoles, ¿no?, ya el decreto perdía su vigencia. Quizás alguien de ustedes quiere, el ministro de Justicia les va a decir algo más. Sí, como lo ha explicado nuestro premier, sin lugar a dudas, una norma se deroga por otra norma en la forma preestablecida por ley. Y no tenía ninguna utilidad jurídica emitir un decreto supremo de derogatoria, por lo que se tiene que publicar, y de acuerdo al 103 de la Constitución dice que toda norma rige al día siguiente de su publicación. Lo segundo es que hay una derogatoria implícita en la voluntad del presidente luego del diálogo con el Congreso de la República. Y esa derogatoria es tan implícita que no ha existido un solo acto de represión sobre la base del estado de emergencia y la inmovilización social. Y como lo dijo nuestro ministro de Cultura, se escucha a la población, se atiende sus pedidos, pero mediante una protesta pacífica. Y lamentablemente el día de ayer, pasadas las 4 de la tarde, esa protesta no tuvo el objetivo que perseguía. Y por eso es que hacia adelante creo yo que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa van a tener que redoblar los informes de seguridad, de inteligencia, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad. Hay grupos infiltrados que pretenden desestabilizar el país. Ya hay voces altisonantes que asusan, instigan a este propósito. Creo que la clase política que encarna la voluntad del pueblo tiene que ponerse de acuerdo en mandar mensajes de tranquilidad, de paz para la población. Y nuestros amigos de la prensa, en los que también hay heridos como consecuencia de estos actos violentistas, deben colaborar con ese propósito. Con relación al tema del informe, el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia es un informe clasificado que tiene el estado de secreto, es un informe de Estado, que por supuesto se nos fue expuesto momentos antes o previos a el debate en el Consejo de Ministros. Pero sí, en virtud de ese informe clasificado, es que la Policía Nacional del Perú toma la determinación de emitir un oficio que contiene toda la recomendación que ha leído el Premier al inicio de la conferencia de prensa.
Primero, saludar a todos los señores periodistas, por su intermedio, a todo el Perú que nos viene viendo a estas horas de la tarde. Agradezco la pregunta sobre la remuneración mínima vital. Debo indicar también que somos el penúltimo país en Latinoamérica respecto al sueldo mínimo. Estamos detrás de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay. Después de 4 años, que es el periodo más largo, se ha dado el aumento de la mínima vital. Un periodo similar de 4 años de demora fue del año 2012 al año 2017. Los criterios para que se dé el aumento de la remuneración van de acuerdo a tasa de crecimiento, tasa de desempleo, tasa de informalidad, la ratio entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio. Respecto al tema de informalidad, el Perú tiene hace 30 años una informalidad que va entre el 70 y el 80%. Cuando hablamos de informalidad laboral, también tenemos que ir entrañablemente a la informalidad que tenemos, por ejemplo, en materia tributaria. Somos un país que tiene una de las menores tasas de presión tributaria, es decir, nuestros hermanos, nuestras hermanas no están acostumbrados a tributar. Un error de muchos gobiernos probablemente. ¿Por qué? Porque no se traducen en obras públicas. El ciudadano de a pie no ve que los tributos que le da el Estado sean en mejores colegios, en mejores carreteras. Entonces, no está la cultura tributaria, que es un tema que el gobierno trata de revertir, por supuesto. Y justamente desde el Viceministerio de Promoción del Empleo, nosotros hemos aprendido con programas multisectoriales que van desde grupos de trabajo como Huiñay y Guarmi, que por ejemplo trata de mejorar el tema de formalidad del sector mujer. O con lo que antes se conocía como jóvenes productivos, que está dentro del programa de empleabilidad para insertar a los jóvenes a la formalidad. Asimismo, desde el Ministerio de Justicia, con un convenio que tenemos desde el año pasado, con cárceles productivas, porque finalmente el objeto de la resocialización es que estas personas que están recluidas puedan salir, pero puedan salir trabajando y no robando, no cometiendo delito, y puedan insertarse también al mercado laboral. Agradezco la pregunta porque creo que al menos nos da un respiro en una situación tan compleja en estos momentos para el país, y quiero dirigirme justamente a todos ellos, a todos los peruanos y las peruanas que nos están viendo, para decirles que necesitamos fortaleza, necesitamos unidad y necesitamos que el Congreso de la República y que el Ejecutivo puedan trabajar en consensos. Y a veces nos queda tan corto el término consensos porque la realidad práctica nos ha demostrado que muchas veces es adverso. Pero hoy más que nunca la clase política tiene que dar muestras de unidad. Muchas gracias por la pregunta, señora periodista. Hay otro cuestionamiento que se pretende hacer de carácter técnico al incremento de la remuneración mínima vital. La ministra de Trabajo ha sido muy clara respecto a las consideraciones de orden técnico, pero se dice por ahí, por los especialistas que ustedes han mencionado, que el Consejo Nacional del Trabajo no se habría pronunciado. Existe un precedente del año 2007 en el que se establecen los requisitos y presupuestos para incrementar la remuneración mínima vital. Parece que los especialistas no han consultado ese precedente, de tal forma que todos los requisitos para este propósito que alivia la carencia económica de nuestra población mayoritaria están cumplidos. Y creo que es una deuda histórica, lo dije en algún momento, que los ciudadanos de a pie tengan una remuneración mínima vital, por lo menos dentro de los ratios internacionales. Creo que es conveniente informarles también que en cuanto a conflictos sociales, si se mencionan los conflictos mineros, ¿no?, hemos resuelto todos los conflictos en el corredor minero de Las Bambas, que es un corredor inmenso. No descartamos que en algún momento se pueda presentar otro conflicto, no lo descartamos. Pero ¿cómo lo estamos resolviendo? Lo estamos resolviendo mediante el diálogo. En Cuajone, ¿no?, el pozo 95, no, en Cuajone, Moquegua, hay un conflicto que también no estamos a punto de resolverlo. Es el único que nos queda, porque el penúltimo que nos quedaba, que es el pozo 95, que produce 20.000 barriles diarios de petróleo, se ha resuelto esta mañana. Esta mañana lo hemos resuelto mediante un diálogo entre Perú Petro, las comunidades
y la empresa, ¿no?, que explota este pozo 95, ¿no? Siempre se menciona que no se resuelven esos conflictos. No sé por qué. Díganos, o los que dicen que no se resuelven esos conflictos, que nos digan con toda precisión cuáles son. Porque ahora el único que queda pendiente es el de Cuajone, en Moquegua, que estamos a punto de resolverlo también, ¿no? Repito, no descartamos que se produzcan otros conflictos. Somos una sociedad, en una sociedad hay conflictos, y más todavía en esto de la explotación minera, o también del petróleo, hay conflictos, ¿no? Se producen conflictos y los resolveremos civilizadamente mediante el diálogo. Solamente si no se puede resolver ya mediante el diálogo, si ha llegado a una última instancia y no es posible, entonces no tendremos que aplicar la ley, no, tendremos que aplicar el Estado de Derecho. Les agradecemos muchísimo. Será hasta otra ocasión. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la presencia de los ministros de Estado. Muy buenas tardes.